Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy a esta cena de Food for Thought en nuestra cuarta edición. El día de hoy tenemos un elenco, como dicen en los programas, maravilloso, porque además lo diseñamos de una manera muy estratégica. Por un lado, quiero presentar primero a mi amiga Ceci Vargas, que viene de parte de Steelcase. Y cuando digo de parte, más bien es el ángulo que está representando, que tiene que ver cómo participan los espacios en esta nueva cultura. Steelcase es una organización que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención desde que empezó Trust y nos impresiona mucho el laboratorio que tienen de investigación, y fue la razón de por qué fuimos a buscar no a alguien que diseñara interiores, que no es el punto, sino a alguien que entienda temas de neurociencia, de comportamiento, y que entienda la importancia, aunque tenemos estos nuevos formatos digitales, de cómo va a ser ese rol que van a tomar los espacios físicos cuando regresemos. Bienvenida, Ceci. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias, Luis. Por el otro lado tenemos a Mariana Castillo. Mariana Castillo la conocemos dentro de nuestra network de Endeavor. Como ustedes saben, somos socios y somos emprendedores de Endeavor. Y Mariana es una de las hottest companies que tiene y emprendimientos que tiene Endeavor, porque están resignificando y democratizando un tema que antes era para unos pocos, que es el tema del buen ver y el buen vivir, desde el punto de vista de los temas de la vista, los lentes, del regresar a que seas cuatro ojos sea algo cool. En fin, no es un tema de comunicación, sino es un tema literalmente de democratizar algo para mejorar la calidad de vida de la gente. Y nos encantó muchísimo tener a alguien que traiga un ángulo de emprendimiento, que actualmente en LinkedIn hay una etiquetita que dice estoy disponible para trabajar. Yo inventaría una nueva que diga somos emprendedores y sobrevivimos la pandemia, ¿no? O sea, eso es algo que no muchos pueden decir, y en el caso de ellos no solamente sobrevivieron, sino que vienen con todo para este próximo año, y pues nos interesa muchísimo su visión 2020. Así es que bienvenida, mi querida Mariana, muchísimas gracias. 2021. Las entrevistas. Es que digo 2020 por el tema de la vista, pero tiene razón, ya se me quedó desfasado con el año. Bienvenida, Mariana. Gracias, Luis. Gracias por estar aquí. Finalmente, los hombres venimos al final. Viene Cristian Granados. Cristian, muchas gracias por aceptar aquí. A Cristian lo traemos en una calidad con doble gorra. Una de las cosas que me gustó más cuando conocí a Cristian de su perfil es que es un académico de los que ya no hay, y no es un tema de ser old fashion, sino del rigor académico que él tiene, no nada más como estudioso, sino como estudiante, y al mismo tiempo como alguien que imparte y disemina comunicación, pero beyond boundaries. Y al mismo tiempo esto lo complementa a Cristian siendo columnista de Forbes, que de repente hay gente que como que contrapone una cosa con otra y él hace que haga sentido totalmente. Así es que, Cristian, sabemos que estás como loco con investigaciones, con artículos, con todo esto. Te agradecemos muchísimo que estés aquí, no representando, pero sí con todo el rigor y el rubor que da el EGADE y que da Forbes, ¿no? Para que tú estés en esas dos plataformas. Nos interesa muchísimo la perspectiva que tú nos vas a traer el día de hoy acerca de innovación y culturas de innovación. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto conocer a Ceci y nuevamente ver a Mariana. Tenemos un grupo muy rico y esperamos que la pasemos muy padre. Y pues aprovechar para dar las gracias a nuestros patrocinadores, que son Casa Lumbre y Amati, que gracias a ellos pues vamos a poder tener una cena juntos, pero a distancia. Todos literalmente tenemos lo mismo en nuestras manos, la misma caja, los mismos elementos, y esto pues nos hace sentirnos un poquito más cerca, aunque estemos cada quien desde su casa. Siéndoles bien honesta, a mí se me rompió la cabeza cuando entendí estos cuatro grandes momentos. El primero es los inicios, ¿no? Los inicios que era el momento artesanal, yo soy el zapatero, soy un experto, empiezo el zapato desde el principio hasta el final, y para asegurar que mi modelo de negocio tiene seguimiento y que no se va a morir, le enseño a un segundo, desde cero hasta el final, cómo ser el mejor zapatero. Entonces él sabe todo, le traspaso toda mi información. Siguiente momento de gran disrupción en el mundo de los modelos de trabajo es cuando entra, de alguna forma le quiero llamar la revolución industrial, pero realmente en donde se detonan los cambios más
evidentes es en donde empiezan las guerras mundiales, en donde empiezan estos modelos que, digo, se les llama piramidales, pero a mí me gusta más bien llamarles como administrativos, en donde tenían que simplificar la chamba. Entonces, en lugar de explicarte cómo hacer todo el zapato, voy a tratar de simplificar la cantidad de trabajo que tienes que hacer, y entonces nada más te voy a enseñar cómo meter una agujeta en un hoyito, ¿no? Y eso es lo único que tienes que hacer. El siguiente momento de gran disrupción en los modelos de trabajo es a partir del boom de Silicon Valley, que de alguna forma se empalma con y no le quiero llamar al boom, pero más bien la introducción de una nueva generación que es temida por todos, satanizada por muchos, defendida por muchos otros, que son los famosísimos millennials, que veníamos introduciendo la tecnología en nuestra vida diaria y empezamos a cuestionar el por qué esa tecnología no intervenía, o por qué no cruzaba la línea de lo personal y no cruzaba a las estructuras de trabajo. Todo el mundo quería entender cómo hablarle a los millennials, qué decirle a los millennials, cómo significa una cultura, y empieza a detonar muchísimos temas que nadie sabía ni cómo comerse. Y no habíamos ni terminado de digerir esos temas cuando llega la pandemia. Y entonces llega el 2020, no solamente la pandemia, sino todo lo que pasó en el 2020 que nos llevó a cuestionarnos muchas cosas de cambio climático, de uso de tecnología, temas de igualdad social como el tema del feminismo, Black Lives Matter, o sea, todos estos fenómenos culturales que realmente vienen a cuestionarnos la forma en la que trabajamos, y es el siguiente granito de estos modelos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar todo esto, esta evolución, lo que veíamos es que hay diferentes presiones que empiezan a detonar lo que hace que en una empresa, la que sea, tome una decisión en torno a la cultura. Ya sea que me están presionando económicamente, la presión social de que veo que todo el mundo lo está haciendo y yo no lo estoy haciendo, la presión mediática también, que vemos que en todos lados están en este tipo de fenómenos o de temas, o a lo mejor publican, ¿no? Este tema, por ejemplo, de Me Too, todo lo que puede salir ya en redes y en otros lados que hace que la gente tome decisiones. Presión generacional, que como les decía, los millennials venimos a poner como esa primer presión, pero la generación Z ya viene, atrás, poniendo 17 nuevas presiones. Y bueno, la tecnología y demás, ¿no? Entonces, todas estas son lo que lleva a que la gente o que las empresas empiecen a decir, tenemos que tomar una decisión. Justamente las empresas, cuando teatralizaban más, era cuando daban una respuesta inmediata, pero muy somera a estas presiones del entorno. El mundo está hablando de inteligencia artificial, tengo que hacer algo de inteligencia artificial, pero cuando realmente tengo que accionar cosas internas en la empresa, no, ya no hay recursos, no tengo talento, ese no es mi core business, etcétera. Entonces se quedaba en un show, una charla, un curso, un media release que hablaba acerca del tema, pero hasta ahí, porque le hacían caso solamente a la tendencia, o sea, intentaban como dar respuesta a la tendencia, pero de una manera muy, muy somera. Es una de las causas, ¿no? del Innovation Theater, entre algunas otras que incluso hablaré un poquito al respecto en temas de espacio y también en temas de habilidades que creo que se deben de desarrollar en esta pospandemia. La gran pregunta es, ¿qué se va a quedar? A ver, creo que si a mí me preguntabas antes del trabajo remoto, que creo que es el gran elephant in the room con el que hay que empezar, nosotros teníamos algo de flexibilidad, pero no estaba incentivado, no creíamos auténticamente en el trabajo remoto. Era como por hacerle un poco al show de sí, puedes tomarte un par de días al mes en trabajo remoto. Porque realmente no creíamos que la gente podía ser tan productiva desde su casa como lo era en la oficina. Ahora creo que ha pasado un furor loquísimo en el que básicamente ahora todo el mundo dice, las oficinas no sirven para nada. Entonces, todo el mundo tiene que estar en remoto y pues es un péndulo. Y la verdad es que nosotros seguimos creyendo que las oficinas juegan un rol importantísimo. Como la interacción humana es insustituible y sobre todo creo que lo que es más complejo, y voy a dejar que los demás hablen, pero crear culturas 100% remotas puede funcionar con otros contextos y como culturas muy específicas. Crear culturas 100% de una oficina, pues obviamente es a lo que estábamos acostumbrados, pero creo que el reto real es cómo creas culturas híbridas. Y esto realmente creo que es imposible
saber y como yo siento que el día que nosotros regresemos a una oficina, no hemos regresado, va a ser muy difícil que el que no está en la oficina no tenga yo una clic en la cabeza de platicar con él y que acabe teniendo las ideas y las generaciones más importantes con esas personas que están físicamente. Entonces creo que ese es el reto para las organizaciones. ¿Cómo haces una cultura híbrida donde no perjudicas al que no está en la oficina? Una de las cosas que quedan evidentes ahorita es que no puede haber una sola fórmula, sino que tiene que ser una cultura de subtribus. Y ahí es en donde sí puedes hablar de dos niveles. Algo que sea como principios operativos de todos los que estamos aquí, pero abajo de eso cada uno tenemos una parte del engranaje que requiere de algo diferente. Esto creo que va a ser uno de los signos del nuevo diseño organizacional. ¿Qué opinas tú, Ceci? Sí, tienes toda la razón, Luis, que no hay como one size fits all. O sea, cada quien ahora se ha vuelto autónomo de su tiempo, de sus responsabilidades, y puedes decidir si te concentras mejor en tu casa, si te concentras mejor en la oficina. Entonces, siento que vamos a ir hacia este cambio de darle la responsabilidad al usuario de dónde quiere estar, ¿no? No tanto porque a ti te convenga como organización que estén en la oficina donde los puedas ver, que es lo que tú decías, Pau, ¿no? Antes las oficinas eran todos los directores al perímetro y todos los demás al centro donde yo los pueda revisar, ¿no? Y como estos escritorios en serie y todo, ¿no? Entonces ahora espero que vayamos hacia allá, ya es una tendencia que se veía venir, entonces pues ya lo estamos adoptando, ¿no? Estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con Mariana, ¿no? O sea, cómo en entornos digitales tú creas una cultura. La cultura, en pocas palabras, o cuando hablamos de cultura de la innovación, es una de las cosas en las que más he dedicado tiempo como para investigar, es estos entendimientos compartidos que tenemos en una empresa, lo que tú piensas, lo que yo pienso, y entonces todos pensamos. Y esto se da por relaciones face to face. Cuando tú hablas con otra persona, entonces tú replicas esto dentro de la empresa, ¿no? Yo creo, mi amigo, mi compañero cree en eso y el jefe cree en eso, entonces todos creemos en eso. Es esa cultura, es ese feeling que a veces no está dado, sino que se da por sentado, esos entendimientos compartidos. En un entorno digital, obviamente es mucho más difícil crear esto. La cultura se crea a través de historias, a través de compartirnos estas historias, pero también se puede crear a través de KPIs, ¿no? En pocas palabras, cuando tú obligas a la gente a pensar de una manera y a actuar de una manera, la gente lo va a hacer. Entonces creo que las empresas deben de repensar qué queremos que no sea transitorio y cómo lo podemos lograr a través de KPIs bien claros. Yo sí creo que algo que de lo que se va a quedar es la mentalidad y otro tema que es súper importante, creo que en cualquier, es el tema de la adaptabilidad. Nunca nadie nos imaginamos adaptarnos a este tipo de sesiones digitales en las que el internet y en las que a lo mejor no me puedo conectar o el celular, y entonces creo que todo esto ha sido un cambio de adaptación y de tener una mentalidad de adaptación y de responsabilidad. Ahorita estamos en una cultura remota, pero con las reglas de una cultura una cultura remota exitosa, en mi opinión, tiene muchísimo que ver con una cultura que no hay tiempos establecidos, que las juntas son las menos y los documentos escritos son los más, para que la gente se pueda comunicar de una manera eficiente sin tener que estar al mismo tiempo conectado. Y ahorita es muy fácil porque todos estamos conectados en el mismo horario. Y entonces, pues, como que las cosas pasan, no tienes las mismas juntas, igual hasta tienes más juntas. Pero ¿qué pasa cuando realmente te mudas a una cosa remota donde las juntas son algo obsoleto? Y eso creo que es realmente interesante.